Voy para la licenciatura en Derecho en la Facultad de Acatlán. Ciencias de la Comunicación, Ciudad Universitaria. A médico cirujano en CEU. Medicina veterinaria, campo 4. Psicología aquí en Ixtacala. Voy para la carrera de Derecho en CEU. Voy para el área de literatura, filosofía y voy para CEU. Voy a estudiar administración en Cuautitlán, campo 4. Medicina en la Facultad de Iztacala. Voy para la carrera de Medicina en la FES Iztacala. Voy para la Facultad de Psicología en CEU en modalidad abierta. Voy para la carrera de Bioquímica Diagnóstica en la Facultad de Cuautitlán en Sistema Escolarizado. Voy para Arquitectura en FES Acatlán. Voy a Medicina en Iztacala. Voy para la carrera de Administración en la FES Cuautitlán. Voy para Comunicaciones, Ciencias de la Comunicación en CEU. Y voy a estudiar actuaría en la FES de Acatlán. Voy para la carrera de Administración. Comunicación en FES Acatlán. Arquitectura en Acatlán. Ciencias de la Comunicación, CEU. Entré a CIE con 47 aciertos. Empecé con 55. Apenas tenía 63 aciertos. Bueno, pues yo empecé con 49 aciertos. Cuando entré a CIE Satélite tenía 40 puntos. Empecé con 40 aciertos. Y inicié con 37 aciertos. Cuando llegué aquí a CIE comencé con 15 aciertos. Empecé con 59 aciertos. El puntaje con el que entré fueron 78 puntos. Conjunto todo con los exámenes, con los círculos de estudio y con las clases, pues llegué hasta 115. Aprendí muy bien. Y salí con 110. Y terminé con 110 aciertos. Saqué 110, tengo 90 Y salgo con 103. Estoy muy orgulloso. Y ahora saqué 117 de 120. Terminé con 110 puntos. En ese momento llevo 100 aciertos. Salí con 118 puntos. Mi experiencia de CIE fue muy buena, ya que Y pues cada examen iba mejorando, pues con todas las clases. lo que no aprendí en preparatoria lo vine a reforzar aquí. Mi experiencia en CIE fue bastante grata porque al principio en el examen diagnóstico hubo muchas cosas en las que dije, ¿qué es esto? O sea, yo sabía que los había visto en algún punto de la prepa, pero no me acordaba. Mi experiencia en CIE fue muy buena. Los maestros, las didácticas, las obras, actuamos, todo estuvo muy bien. Fue muy buena experiencia en general. Y creo que me prepararon lo suficiente y son muy buenos los profesores que dan clase dentro de CIE. Me siento muy contenta de haber formado parte de CIE Satélite. Bueno, principalmente yo creo que un factor importantísimo es el ambiente de aprendizaje que hay aquí en CIE, porque somos grupos pequeños, entonces tienen más control sobre nosotros, cosa que en las escuelas no se da. Sí. Evidentemente te quedas con conocimientos, pero disfrutas demasiado. No te aburres, no te puedes aburrir aquí. O sea, siempre estás haciendo algo y hay risas de por medio. Y cuando hay risas, aprendes, o al menos así lo veo yo. Mi nombre es Daniel Alejandro García Nava, vengo de Guerrero. Y mi experiencia en CIE, pues la verdad fue muy agradable, conocí personas muy geniales, los maestros son muy buenos y saben de lo que hablan. Recomiendo. Y mi experiencia en CIE fue muy buena, bueno, me gustó. Y pues mi experiencia en CIE fue muy bonita. Conocí nuevos profesores, muy capacitados por cierto. Mi experiencia en CIE fue muy agradable. Y ya con todas las clases y así, o sea, en realidad me sirvieron mucho para, o sea, aparte de los temas que se me olvidaron, los reforcé, y aparte de nuevos que la verdad no conocía. Me piden en examen 67 puntos, sin embargo aquí me presionaron para poder obtener pues un mayor puntaje y poder tener mi pase seguro a la UNAM. Y mi experiencia en CIE ha sido que he encontrado mucho apoyo. Y mi experiencia en CIE Satélite ha sido bastante valiosa, ya que los maestros están muy comprometidos con sus trabajos, con sus clases. La verdad fue muy buena, porque a pesar de que yo venía nada más los fines de semana, reforcé conocimientos que ya tenía y aparte aprendí cosas nuevas. Pues las clases eran muy agradables, realmente eran dinámicas entre las participaciones de los alumnos y los maestros, además de que teníamos que hacer obras y pasar, eso era muy didáctico y también aprendías mucho. Es un ambiente muy agradable igual. La experiencia como escuela es
igualmente única porque, pues, aparte de prepararte para el examen, te prepara para la vida, porque es un paso, o sea, es el paso más importante para todos. Y bueno, me gustó bastante cómo se dan las clases, las dinámicas, que te estén aplicando exámenes constantes para que sepas en qué estás mal y qué tienes que estudiar y reforzar. Y mi experiencia en CIE pues fue muy buena, muy agradable. Las clases fueron temáticas, no fueron monótonas y aburridas como suele ser en las clases normales. Los mejores profesores, la mejor enseñanza. Y mi experiencia en CIE es muy gratificante porque aquí no solamente encontré un lugar donde prepararme, sino encontré un espacio donde compartir con más chavos que igual están compitiendo por un lugar. La verdad recomiendo 100% CIE, muy buenos maestros, muy buena escuela. Mi experiencia en sí es algo pues muy bueno, ya que en este corto tiempo pude aprender pues prácticamente, no aprender sino recapitular mi vida de la prepa y pude volver a retomar todo aquello para poder llegar a este objetivo que son 110. Las clases en CIE no fueron aburridas como típica preparatoria, sino fueron más dinámicas y con unos profesores, como repito, capacitados que nos llevaron a un IQ más alto. Porque me gustaban mucho las clases, todas las dinámicas que hacían, estaba muy padre. Pude hacer amistades, pero también aprender mucho de ellas. Me gusta cómo enseñan sus dinámicas, los grupos son reducidos. Aquí en CIE tuve un estilo de aprendizaje bastante alto. Muy buenas clases, muy importante la actitud que tengamos como alumnos. Las clases son muy dinámicas y los profesores están sumamente preparados. Donde reía, donde aprendía. Antes que nada, pues es una experiencia muy increíble. Todos los momentos que se comparten con cada uno de tus compañeros tienen algo tan simple, pero tan trascendental porque nunca te vas a olvidar de ello. Es un curso donde vas a conocer personas que te van a caer muy padre en tu vida, que te ayudan, te echan ánimos. Te enseñan bien, te enseñan práctico y rápido. Mi experiencia aquí en CIE ha sido increíble, muy buenos maestros, aprendí muchísimo. Es una experiencia inolvidable. Mi experiencia en CIE fue muy grata porque encontré grandes amigos. ¿Cuál fue mi experiencia aquí? Una de las mejores, conocí gente grandiosa. Mi experiencia en CIE fue muy buena, ya que los profesores son muy buenos, son pacientes y nada tediosos a las clases. La experiencia en sí es muy agradable, el ambiente es demasiado agradable. Los maestros explican muy bien, con los círculos de estudio pues repasé. Por ejemplo, tú piensas matemáticas y dices, no voy a aprender nada porque el maestro de seguro va a explicar y no voy a entender nada porque solo lo va a escribir en el pizarrón y apréndanse las fórmulas. Pero el René realmente te explica, o sea, te ayuda a entender por qué se hace así y es muy buen profesor. Resolví muchas dudas que tenía, aprendí muchas cosas que no aprendí con las clases. Mi profesor favorito fue Miss Liz porque me apoyó en muchas materias y porque aprendí muchísimo. Yo no sabía nada de historia y en serio con ella me ayudó un buen y súper buena maestra, o sea, explica cañón, sabe muchísimo, muy buenos maestros. Y a veces nos sorprendían con exámenes tipo UNAM. Y me gustó porque es muy dinámica, te explica las cosas muy breves y es muy buena maestra. La seguridad que tiene es muy buena maestra, tiene los conocimientos necesarios que nosotros necesitamos, no te llena de información. Realmente los profesores son muy buenos. Historia, que no sabía nada, no, ya me di un avance bastante grande. La física y matemáticas, y la verdad en mi vida jamás había aprendido físico-matemáticas de esa manera o de esa forma tan didáctica. Mis profesores favoritos, Saile Marmolejo, René Nambo, Lisette y Areli Castillo. Siempre te enseña lo que va en serio va a venir. Es un lugar que voy a extrañar mucho. Como que desde el principio creyó en mí y vio en mí una
que tengo como aptitudes para mi carrera y cree en mí, entonces eso me ayudó a confiar más en mí. He escuchado por ahí que fue de los cursos más eficaces y más concisos. Siento que además de eso, como tiene pasión por enseñar, eso también le ayuda porque, o sea, nosotros los alumnos lo notamos y, o sea, realmente aprendes y, o sea, lo ves de una manera fácil. Y gracias a los exámenes que te aplican aquí en CIE, sé que ustedes van a poder, contra el examen que se propongan y a todos los objetivos de la vida que tengan. Y nos hacen como tipo examen UNAM para poder ver en qué materias estamos fallando, en qué materias somos buenos y en qué podemos mejorar. ¿Cómo era una clase en CIE? Pues habían risas. No eran aburridas, no eran planas, o sea, digamos, tenía diversión. Las clases en sí son súper divertidas. O sea, no diversión, sino eran interesantes. Muy dinámicas, todos, me gustaba porque todos participaban, todos los compañeros dejaron hacer una dinámica, no sé, alguna representación y todos, no, pues sí, yo hago esto, no, pues yo hago lo otro, ¿no? Y pues está muy padre, todos aprendíamos. Pues son muy completas, muy dinámicas, no se hacen nada tediosas. Y a lo que vamos, ¿no? Al examen, no profundizan más en cosas que ni van a venir. Fueron muy buenos, muy prácticos, realmente saben de lo que hablan, te lo dan en concreto y pues esa seguridad que ellos tienen te la transmiten y te transmiten también ese conocimiento. Son excelentes personas. Las clases son muy dinámicas, las interactuamos entre compañeros, los profesores, alumno, profesor-alumno, es muy bueno todo. Te entretienes mucho, te aprendes divirtiéndote, no se te hacen tediosas. Repasé lo que vi en la preparatoria y parte de la secundaria. Me estoy muy agradecido, gracias sí. Y estoy realmente muy feliz porque era lo que yo quería. Pues las clases de matemática y física pues se veían muy fáciles y bueno, o sea, eran fáciles con él. O sea, su dominio del tema hacía que se viera fácil y pues hacía que tú lo hicieras fácilmente. Porque en algún momento de su vida ha estado en tu lugar. Es una persona muy preparada, muy inteligente, dispuesto a hacer todo por nosotros para que pasemos el examen y lo más. René Namo, muchas gracias. Ya que son unos maestros que te dan muchos ánimos, te dan muchas esperanzas, te apoyan. Y muchas dinámicas, las clases en grupo, haciendo círculos de estudio, muy buenas, muy completas. Porque, o sea, máximo 15 alumnos y, o sea, cuando te ponen a hacer dinámicas realmente trabajas en equipo, que es lo que no pasa digamos, en las escuelas normales, que te dicen, hagan equipos de tantos, pero aquí como que realmente conoces a esas personas, llegas a encariñarte con ellas y puedes realmente trabajar muy bien porque, o sea, la dinámica, los círculos de estudio, o sea, realmente llegas a ser amigos y eso te ayuda porque, bueno, le dices, ¿en qué te puedo ayudar? O te explico algo también, oye, ¿me puedes explicar tal cosa? Te explican bien y no se meten a más rodeos, te explican cómo es. Sabe transmitir su conocimiento bien. Son muy interactivos, eso es muy bueno, ya que como es muy reducido el grupo, te dedican más tiempo a ti y no es como, muchos alumnos, no, solamente a ti. Me gustó el ambiente, los profesores son muy atentos y los directores también. Me enseñaron aquí de una manera como que más fácil de aprender las cosas, estilos de aprendizaje muy buenos. Punto en biología, nos paraba a todos y nos hacía preguntas y si no las respondíamos nos quedábamos parados o era castigo. No solamente es la responsabilidad de los profesores, sino también de nosotros. Y por parte de Jorge, de Saile. Porque son unas personas que se esfuerzan porque los alumnos salgan adelante, se esfuerzan porque los resultados vayan de menos a más siempre. Todos tienen un nivel, están tan bien preparados que es increíble, ¿no? Que haya gente tan especializada dando clases. Ambos tienen amor por lo que hacen, que es enseñar. Lisette da sus clases muy didácticas y es muy buena profesora. Pues a mí me gustó mucho cómo me dio las clases de historia el maestro Carlos. Él no usa términos
así muy difícil de entender y nada, te habla a sus propias palabras y pues lo entendemos bien. Entonces sí me sirvió de mucho para alcanzar un puntaje mayor. Yo les recomiendo mucho a la maestra Liz de Historia, les recomiendo al profesor Gerardo de Química, al profesor Mario de Geografía y a Areli de Biología. Son unos maestros que están muy comprometidos con su trabajo y que le echan muchísimas ganas. Sí, porque cuando estudias en tu casa así solo, nada más ves el libro y dices, ¿qué es esto? Nadie te explica. Y ya cuando vienes aquí, los maestros, tus mismos compañeros, ya les puedes preguntar, oye, ¿cómo se resuelve esto? Ya te explican. Y así en equipo puedes lograr algo mejor. Había un ambiente, o sea, nosotros podíamos comprender bien, no estábamos nada de tensos ni... pues estaba bien. Cuentas con mucho apoyo por parte de los maestros, aparte que los maestros están súper preparados. Y son unos profesores que tienen toda la capacidad, toda la paciencia para contestar a los alumnos. En verdad estoy muy agradecido con CIE por todas estas cosas que me han brindado, sobre todo por el buen nivel que manejan en cuanto a profesores y el buen ambiente que se presenta en esta institución o en esta escuela. Recomendaría CIE porque los grupos son pequeños, tienen control sobre los grupos. Yo recomendaría CIE porque, bueno, además de que es, digamos, pequeña, hay grupos pequeños, te prestan atención, digamos, es como muy individual. Claro que sí, claro que recomendaría CIE porque vale la pena venir aquí. Realmente los profesores lo valen, el tiempo lo vale y al final el tener el lugar en la UNAM es lo que cuenta. Claro que sí, lo recomiendo porque si vienen preparados, a lo mejor pueden venir muy preparados de la prepa, pero aquí te enfocan al examen y aparte aprendes cosas nuevas. Pues lo recomiendo porque es una buena institución. O sea, si tienes dudas, se regresan, te explican. No es como, ¿tienes dudas? Pues estudia en tu casa. Lo recomiendo 100%, o sea, yo no me imagino en otro lugar, aparte muy buen ambiente, o sea, yo aprendí muchísimo, en serio yo no sabía nada y es, o sea, yo lo recomiendo 100%, la verdad. Sí, claro que sí. Seguro quien venga aprende y el que no es porque de veras tiene ganas de perder el tiempo y no va a aprovechar su vida. Quien venga es porque tiene ganas de quedarse y tiene la decisión. Porque aquí te dan todo, o sea, te dan todas las herramientas de cualquier materia, aquí te lo dan. Sí, sí lo recomendaría, porque son muy dinámicos, te enseñan muchas cosas de las que no aprendí en mucho tiempo y son muy atentos. Pues obviamente, o sea, eso no se pregunta. Sí es una muy buena escuela y un muy buen apoyo para tu carrera. Tú puedes. Y porque es una experiencia muy padre y porque en serio, si le echas ganas, sí, porque sí puedes pasar el examen. Definitivamente sí recomendaría CIE. Sí, es muy personal, digamos, no es como una escuela grande que solo eres un número de lista más. Aquí realmente te tratan como un amigo, como una persona a la que quieren conocer. Sí recomendaría CIE porque le echa mucho entusiasmo. Sí, claro que sí. Con todo lo que he podido experimentar, pues es un curso súper completo, súper dinámico, con muchas oportunidades para los que aprendemos de maneras distintas, que somos que estrellitas, que círculos, que triángulos. Es algo muy padre, muy buen curso. Recomiendo ampliamente a CIE porque pienso que es un lugar donde te comprenden, saben tus fortalezas, tus debilidades en las materias, que les interesa tu aprendizaje y que no solamente te dejan a la deriva a ver si pasas o no, y que ellos quieren que pases a la primera y no a la segunda. Claro que recomiendo a CIE Satélite por la preparación, por su eficiencia, por la eficacia. CIE Satélite no asegura tu lugar, CIE Satélite te da las herramientas para que tú mismo te asegures tu lugar.